para tanto al familiar como al paciente, si es que está consciente, para realizar un interrogatorio y la exploración en forma adecuada. Como les había comentado, pues hay que valorar, desde que entramos en contacto con el paciente, pues valoramos su estado en general, ¿no? Vemos si requiere algún tipo de ayuda, si tiene alguna alteración morfológica obvia. En el interrogatorio, pues desde ahí podemos hacer una valoración de las funciones mentales superiores en base a si las respuestas son apropiadas, la actitud del paciente, el habla, el lenguaje. La ficha de identificación nos permite ver si el paciente está orientado en persona, lugar, tiempo. Recuerden que es muy importante saber la edad, porque dependiendo de la edad, pues hay algunas patologías que son más frecuentes en gente joven, en adultos o en ancianos. Lo que le comentaba que si es diestro o zurdo por lo del hemisferio dominante. Recuerden que pues, generalmente el hemisferio dominante es el izquierdo en las personas diestras y el hemisferio derecho es el dominante en las personas que son zurdas. Y en cuanto a la ocupación, porque pues, hay pacientes que dependiendo de su ocupación pueden estar en contacto con sustancias que son tóxicas y las cuales pueden afectar al sistema nervioso central. En cuanto a los antecedentes, pues como en todo es importante preguntar a los heredofamiliares crónico-degenerativos, pero también en el caso del paciente con problema neurológico, es importante preguntar si no tienen padecido epilepsia, algún tumor cerebral, alguna infección, demencia, que nos pudiera ayudar a pensar en alguna patología que tuviera una predisposición genética en el paciente. Los personales patológicos ustedes ya conocen, pues la higiene, la habitación, la alimentación, pues es importante siempre valorarlos, ¿no? Para ver en general su estado del paciente y sobre todo en los personales patológicos, pues o sea, desde otras patologías, cirugías, alergias, traumatismos, transfusiones y si son las toxicomanías también son muy importantes. El interrogatorio por aparatos y sistemas, pues se hace un interrogatorio general dependiendo de la patología que tenga el paciente. Y un aspecto que es muy importante saber si está tomando algún tipo de medicamentos, pues debido a las patologías previas que él padezca, porque muchos de los medicamentos tienen efectos tóxicos o secundarios, perdón, y entonces eso puede ser que la manifestación por la cual acude el paciente, pues sea por efecto secundario de alguno de los medicamentos que toma. Entonces es importante saber qué medicamentos es el que toma nuestro paciente. Recuerden que cuando el paciente refiere a algún síntoma, pues hay que hacer una semiología básica, ¿no? ¿Cuándo notó el síntoma? ¿Cómo fue el inicio del síntoma? ¿Se presentó en forma súbita o fue en forma insidiosa? ¿Es un síntoma que sea constante o se presenta de forma periódica? ¿Cómo ha ido evolucionando el síntoma? ¿Cada vez es más intenso? ¿Cada vez es más frecuente? ¿Cuál es la naturaleza del síntoma? ¿Y cómo es su distribución? ¿Qué factores lo empeoran? ¿Qué factores lo disminuyen? Y si tiene algún síntoma o signo asociado, por ejemplo, que tenga parestesias, que tenga paresia, que tenga movimientos involuntarios, y finalmente ver si tiene estudios o tratamientos previos. Esto pues general se aplica en todo síntoma, normalmente, no solamente en neurológico, sino en cualquier síntoma de paciente que el paciente presente. Algo que es muy importante es de que, aunque el paciente tenga estudios, no los valoren en un inicio, esos déjenlo al final. Primero siempre hagan ustedes un buen interrogatorio para poder determinar cuál es la causa de la molestia que tiene el paciente y explorar bien a su paciente y ya después revisar los estudios que tenga para que no nos cause esto, que nos desviemos y nos haga pensar en otras cosas, porque muchas veces valoramos primero los estudios y no hacemos un buen interrogatorio ni una buena exploración. Como se comentó, pues en la exploración neurológica, estos son los apartados que se deben ver: funciones mentales superiores, pares craneales, sensibilidad, reflejos osteotendinosos, fuerza muscular y cerebelo. En cuanto a las funciones mentales superiores, pues ya hablaron de todas ellas con la presentación. Solo quería mencionar que faltaba lo que se conoce como dispraxias y agnosias, que en cierta manera ya lo mencionaron. La dispraxia se considera como la incapacidad para realizar un movimiento hábil en forma adecuada, en ausencia de debilidad, alteración de la sensibilidad o defecto de comprensión. Y entre ellos, pues está, por ejemplo, los ejemplos de que saque la lengua, de que intente silbar.
Está la dispraxia del vestido, en el cual se le pide al paciente que por ejemplo, que se quite o se ponga un suéter, o se desabotone su camisa, o como se ve aquí en el ejemplo, que se amarre las agujetas de sus zapatos. La dispraxia constructiva, que ya habíamos comentado, en el cual se le pide al paciente que dibuje, pues algún dibujo sencillo, ¿no? Un triángulo, un cuadrado, un pentágono. La dispraxia de la marcha, que esa la valoramos cuando el paciente está caminando. La otra situación que también entra dentro de las funciones mentales superiores es lo que se conoce como agnosia. La agnosia es la incapacidad para reconocer un estímulo en ausencia de un trastorno de las vías sensitivas primarias. Entonces tenemos lo que es la agnosia visual, en el cual el paciente no es capaz de reconocer un objeto al verlo. Para poderlo reconocer necesita utilizar otros órganos de los sentidos, como puede ser el oído, como puede ser el tacto. En la agnosia auditiva, el paciente no es capaz de reconocer un objeto al escucharlo. Por ejemplo, aquí una prueba que se utilizaba mucho antes era el utilizar una campanita, ¿no? Le presentamos la campanita y si no la hacíamos sonar, pues no la reconocía. Pero en un momento dado, se la presentábamos y al hacerla sonar con los ojos cerrados él no la reconocía, pero si abría los ojos y la veía, pues la reconocía. O si se la poníamos en sus manos y la tocaba, la reconocía, aunque no la escuchara. La otra es la agnosia táctil, o que como se mencionó es la asterognosia, en la cual el paciente no es capaz de reconocer las formas o los objetos a través del tacto, ¿sí? Entonces se le daba, por ejemplo, una pluma, un lápiz, una moneda, como se vio en los ejemplos, y se le pedía que nos dijera qué era lo que le estábamos dando. La otra situación es lo que conoce aquí como agnosia digital, que es la capacidad de distinguir dos puntos lo más cercano posible, y la agnosia topográfica, que era la capacidad que tenemos para reconocer un objeto en forma tridimensional, si saber si es un cubo, si es una esfera, si es un triángulo, una pirámide, perdón. Entonces todos estos tipos de capacidades son las que tenemos y que también se consideran dentro de las funciones mentales superiores. Aquí, por ejemplo, se les menciona la nosognosia, que es la falta de conciencia de padecer una enfermedad. El paciente generalmente lo lleva el familiar porque reconoce algunos síntomas de que el paciente está mal, pero el paciente no se da cuenta de que, o no reconoce de que está enfermo, ¿no? La otra aquí sería la prosagnosia, que está aquí, en la cual se menciona que el paciente no es capaz de reconocer los rostros. La grafia, que es la incapacidad para expresar las ideas y los pensamientos por escrito, y la alexia, que es la incapacidad para comprender las palabras escritas e impresas. Entonces son otras dos funciones mentales superiores que faltaban mencionar, las dispraxias y las agnosias. Ahora, como se mencionó también, dentro del lenguaje tenemos que valorar la producción del lenguaje y en base a eso pues vemos en cuanto a la producción de frases y oraciones, y esto pues lo valoramos en el habla espontánea, ¿no? Cuando le preguntamos al paciente su nombre, su dirección, cuando le preguntamos sobre sus antecedentes, en el habla espontánea pues vamos valorando esta capacidad del paciente para producir el lenguaje. Y también lo valoramos al ver si comprende nuestras preguntas. Otra forma que podemos valorar es al pedirle que nombre algún objeto o que repita alguna frase que le demos. La alteración de esta capacidad de la producción del lenguaje se le conoce como disfasia y se va a presentar cuando hay una lesión del hemisferio dominante, ¿sí? La disfasia o afasia. Ya no pasó. ¿Por qué no corres? Aquí está. Hay de varios tipos. Las más importantes está la disfasia o afasia expresiva, o conocida también como disfasia de Broca, la disfasia receptiva o disfasia de Wernicke, la disfasia nominal, está la conductual y la global. En la disfasia expresiva o de Broca, como mencionan aquí, la comprensión del lenguaje es normal, el contenido del lenguaje es normal, pero el paciente cursa con disartria. Entonces no es capaz de expresarse en forma adecuada y el paciente, su lenguaje carece de fluidez. ¿Sí? El paciente se da cuenta de que le cuesta trabajo expresarse, entonces eso generalmente le causa
atención porque aunque le preguntamos cuál es su nombre, cuál es su dirección, y él lo ves, entiende la pregunta, le cuesta trabajo poder responder. ¿Sí? En la disfasia de Wernicke, o también llamada receptiva, que como se menciona aquí, el lenguaje es fluido, el contenido y la comprensión está alterada. El paciente nos contesta, pero nos dice una cosa por otra, puede estar incluso verborreico, decir que hable demasiado, pero sus respuestas no son coherentes ni congruentes, y es porque no comprende lo que le estamos preguntando. ¿Sí? En un momento dado decía, bueno, ¿cómo puedo saber si el paciente no es capaz de entenderme o entiende lo que le digo? Podemos hacerlo con algunas pruebas sencillas. Por ejemplo, pedirle al paciente que cierre los ojos, que abra la boca, que levante una mano. Si el paciente nada más tiene disfasia expresiva y no puede expresarse en forma adecuada, pues va a obedecer la orden, ¿no? Va a abrir los ojos, va a cerrarlos, o va a abrir la boca, o va a levantar el brazo si se lo indicamos. En cambio, en la disfasia receptiva de Wernicke, el paciente no lo va a hacer porque no entiende la orden que le estamos dando. En la disfasia nominal se menciona que es aquella en la cual, si por ejemplo le presento un objeto, por ejemplo podría ser una pluma, le preguntamos que nos diga cómo se llama el objeto, el paciente no es capaz de decirnos el nombre, pero si le preguntamos para qué sirve, sí nos va a decir para qué la utilizamos. Por ejemplo, en el caso de la pluma, pues para escribir, ¿no? La disfasia conductual, como aquí lo menciona, el contenido del lenguaje en su fluidez y comprensión y contenido es normal, pero tiene una alteración en la repetición. El paciente tiene que estar repitiendo la última palabra que escucha. Y finalmente la disfasia global es aquella que pues tiene tanto disfasia expresiva como la disfasia receptiva, ni comprende ni es capaz de expresarse por alteración del área 4 de Broca, ¿no? Y esta pues se presenta generalmente en algunos eventos vasculares, ya sea de tipo isquémico, de tipo hemorrágico, o incluso puede ser alguna tumoración a nivel del sistema nervioso central, dependiendo dónde se encuentre la lesión. Generalmente para que, como mencionaba, se presenta esta disfasia o fascia, tiene que haber una lesión del hemisferio dominante. Es por eso importante saber si es diestro o zurdo el paciente. Bueno, esto de atención y orientación, pues ya todo lo vimos. Hay un test que se llama el test Minimental. En este se da una puntuación máxima de 30 puntos y se considera que es limítrofe entre 25 y 30 puntos. Si el paciente alcanza una puntuación menor de 25, se sugiere a la posibilidad que el paciente tenga demencia. Y en este test se valora todo lo que hemos visto, la orientación, se fijan, no solamente pide en persona, lugar y tiempo, pero es más detallada, pide el año, el mes, el día, incluso la semana, en dónde estamos, no solamente, por ejemplo, en el hospital de Iztapalapa, sino en qué ciudad, en qué país, y por cada uno de estos que contesta se le va dando un punto. Las pruebas de registro y recuerdo, pues para valorar memoria remota, memoria verbal, memoria visual, se le pueden nombrar 3 objetos y después de unos 5 o 10 minutos preguntarle qué objetos le mencionamos, o por ejemplo, lo de la memoria visual que ponía su compañera que le mencionaba lo de la bicicleta, una pluma, un reloj, por ejemplo, mostrárselos y después de unos minutos volverle a preguntar qué objetos fueron los que le dejamos ver. La capacidad de cálculo que ya se mencionó, y pues la exploración del lenguaje. Y recuerden que en el lenguaje podemos encontrar lo que ya vimos de las afasias o disfasias, que puede ser motora, de Wernicke, global, o nominal. La dislexia, que es la incapacidad para comprender el lenguaje escrito. La disgrafia, que es la incapacidad para expresarse en forma escrita, ¿no? Lo que pedimos que nos escriba una frase o una oración y no lo va a poder hacer el paciente. Y la capacidad de construcción, en la que pues se le puede pedir al paciente que copie una figura, ¿no? Por ejemplo, lo de los 2 pentágonos que se cruzan en algún punto del dibujo. O lo que mencionaban sus compañeros, le damos una orden escrita y le pedimos que la realice. Por ejemplo, aquí cierre los ojos, o podemos darle una orden de 3 fases. Por ejemplo, levántese de la silla, vaya a la puerta y regrese, ¿no? Y vemos si es capaz de hacerlo. Después ya lo de los pares craneales, que ya se mencionó. Nada más en el caso del primer par, recuerden que la anosmia es la pérdida compleja del olfato, la parosmia, que es la presentación
la percepción de un olor desagradable persistente y las alucinaciones olfatorias, que se deben sobre todo cuando hay una lesión del lóbulo temporal y que en un momento dado pueden ser como se le conoce como el aura, que se presenta a algunos pacientes que padecen algunos tipos de epilepsia. El paciente empieza a percibir algún olor que puede ser agradable o desagradable y ya sabe que le va a presentar la crisis, o en caso de migraña también se pueden presentar estas alucinaciones olfatorias. Generalmente cuando hay una alteración del olfato, también hay una alteración del gusto y se presentan las disgeusias, en la cual el paciente también tiene dificultad para percibir los sabores, o la augeusia, en la cual no percibe tampoco el sabor de los alimentos. Y se debe pues a una lesión, puede encontrarse en la lesión a nivel del quiasma óptico o a nivel de los lóbulos frontales. Aunque también recuerden que hay que descartar que no haya una alteración a nivel de los senos paranasales, que el paciente tenga una sinusitis, que tenga una rinitis y que esto sea la causa de la alteración del olfato, ¿no? O la depresión. Bueno, de la visión de colores hay unas placas que se llaman las placas de Ishihara, las cuales se utilizan para valorar la visión de colores en cuanto al nervio óptico, y en el cual se le presentan estas placas y se pueden ver diferentes números dependiendo el color que tengan. Por ejemplo, ¿qué número ven acá? ¿Ven qué número? 45. 45. Ajá, 65. 45. Dependiendo del color. ¿Aquí qué número ven? 29. 29. ¿Y aquí? 8. 8. Aquí, por ejemplo, yo veo el 2. Yo veo 8. Es un 5, esperen. Si el paciente no sabe bien los números, podemos utilizar esta de figuras. Como aquí se ve un cuadrado, un círculo, una estrella, ¿no? Entonces, eso nos puede servir para valorar la visión de colores. Lo de la campimetría por confrontación y la campimetría de perimetría por el medio del arco de Goldman, que ya también se comentó. El fondo de ojo. Recuerden que al valorar el tercer par, tenemos que valorar la simetría de los párpados, las pupilas, el reflejo fotomotor, el reflejo consensual que mencionaron, pero también hay un reflejo que se llama de acomodación o de convergencia. En este reflejo, el doctor coloca su dedo a una distancia de unos 50 o 60 centímetros y lo acerca o lo aleja del paciente. Cuando el dedo se va acercando hacia el paciente, los ojos tienden a converger y se presenta miosis. Y cuando el doctor aleja su dedo, los ojos divergen, se separan y se presenta midriasis. Ese es otro reflejo que hay que valorar en la exploración del tercer par, el reflejo de convergencia o de acomodación. Hay una prueba en la cual se menciona aquí, se le pide al paciente que fije la mirada hacia arriba por 1 minuto. ¿Sí? Cualquiera que lo hagamos, si nosotros lo piden hacer, pues lo podemos hacer sin mayor problema, podemos mantener la mirada fija hacia arriba en 1 minuto sin mayor problema, pero por ejemplo en los pacientes que tienen miastenia gravis no lo pueden hacer, entonces se empiezan a cansar y empiezan a caer los párpados, incluso es una prueba de diagnóstica que se puede utilizar si pensamos que el paciente tiene miastenia. ¿Sí? El tamaño pupilar, recuerden que si tiene anisocoria. El síndrome de Horner, que es un síndrome en el cual se afecta el tercer par, en el cual vamos a ver que va a haber ptosis palpebral, va a haber dilatación de la pupila, puede ser que no responda a la luz y que lo que se conoce como idoplegia, que no responda al reflejo de acomodación y que se conoce como ciclopegia, y en el cual el ojo va a estar rotado afuera y ligeramente hacia abajo, ¿sí? Y no lo va a poder dirigir hacia arriba y adentro del ojo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un paciente con un síndrome de Horner. Vean el ojo del izquierdo del paciente, el párpado está caído, no se alcanza a ver la pupila, pero con detalle, pero seguramente está dilatada. Algo que me interesaba mencionar en cuanto al nervio patético, que ya hablaron sus compañeros, cuando el nervio patético está afectado, no permite que el ojo gire hacia abajo en rotación interna, entonces los ojos se desvían hacia arriba y adentro, como en la mirada que cuando se está pidiendo, en la mirada que se conoce como patética, y el paciente va a presentar diplopia vertical. ¿Sí? Eso es muy característico cuando hay una lesión del cuarto par, el paciente tiene diplopia vertical, como se ve aquí en la imagen.
En cambio, cuando hay lesión del motor ocular externo, impide que se realice la abducción y entonces el ojo se va a desviar hacia la nariz y el paciente va a tener diplopia horizontal, como se ve aquí. Bueno, ¿qué más? Bueno, lo de los movimientos oculares que ya habían mencionado. En esta también hay que valorar, como se mencionaba, en la posición neutral, la posición de los ojos que estén alineados, que los párpados estén a la misma altura, ver si no hay alguna desviación o estrabismo, y después en la exploración con los reflejos de seguimiento, como mencionaba su compañero, ya sea con el dedo del explorador o presentándole, por ejemplo, una pluma, vamos pidiendo al paciente que vea hacia arriba, que vea hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, describiendo un H, y valoramos si se realizan de forma adecuada los movimientos conjugados. Buscamos la presencia de diplopia. Siempre le pedimos al paciente que nos diga en qué momento ve doble el objeto, ya que puede hablarnos de alguna afección de alguno de los músculos oculares en ese sitio, dependiendo en dónde vea el objeto doble. Y también buscamos la presencia de nistagmus. El nistagmus son movimientos involuntarios y muy rápidos que se presentan en los ojos y el cual puede ser verse en la mirada primaria o al realizar los movimientos de seguimiento. Y es también una manifestación de una alteración que se puede presentar en alguna lesión, por ejemplo, del tercer par. Los movimientos acádicos es aquellas en el cual, por ejemplo, vamos pidiendo al paciente que vaya siguiendo el objeto con la mirada, como se ve aquí en esta imagen, pero se observa que uno de los ojos no rebasa la línea media, y eso es debido a que hay una lesión a nivel del tercer par, por ejemplo, o del sexto par, y es una oftalmoplegia internuclear. El otro reflejo que también se valora son los reflejos oculocefálicos, o que se conoce también como reflejos de muñeca. Estos reflejos se valoran cuando el paciente está inconsciente. Generalmente le levantamos los párpados al paciente y le giramos la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando los reflejos oculocefálicos están presentes, los ojos se van a mover al lado contrario a donde le estamos moviendo la cabeza. Si muevo la cabeza a la derecha, los ojos se van a ir a la izquierda. Si muevo la cabeza a la izquierda, los ojos se van a ir a la derecha. Si los ojos se quedan en la misma posición hacia donde estoy dirigiendo la cabeza, entonces eso nos habla que haya una ausencia de estos reflejos oculocefálicos y eso es una alteración patológica y nos habla que puede haber lesión del tercer par o del sexto par y que puede haber alguna lesión a nivel del tronco cerebral y es de mal pronóstico. Entonces, como les mencioné aquí, el nistagmus es la oscilación rítmica e involuntaria de los ojos y esto es patológico. Bueno, en cuanto a lo del quinto par, pues ya lo habíamos mencionado. Séptimo par también. En cuanto al octavo par, hay una prueba que se puede utilizar también cuando el paciente está en coma. Por ejemplo, este paciente que ve aquí, que está con apoyo ventilatorio, se le conoce como la prueba calórica de Barani, en la cual si se fijan aquí, a través de un catéter, se le aplica agua fría en el oído externo al paciente y se levantan los párpados para ver si presentan nistagmus o no. La respuesta normal es de que al aplicar el agua helada en el conducto auditivo externo se presenta un nistagmus con el componente rápido hacia el lado donde se está aplicando el agua fría. Eso hablaría de que el octavo par está íntegro. Si no se presenta nistagmus, hablaría que el octavo par también está alterado. Esto es útil saberlo porque pues, nos hablaría de una mayor lesión a nivel neurológico, ¿sí? Porque pues, en este paciente que está, por ejemplo, con apoyo ventilatorio, pues está sedado. No nos va a poder permitir que haga la mirada, que haga los movimientos de seguimiento, ¿no? Que con nuestro dedo vea hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado o hacia el otro, o hacerle las pruebas de Rin o de Weber, ¿no? Hay una prueba que también se conoce como de nistagmus posicional, en el cual si se fijan, se recuesta al paciente de tal manera que su cabeza quede por debajo del borde de la mesa de exploración. En ese momento se le gira la cabeza hacia un lado y se va a presentar un nistagmo que es rotatorio, generalmente dura de máximo 15 segundos
con el componente rápido hacia abajo. Este nistagmus es normal siempre y cuando dure máximo 15 segundos y es un nistagmus que es agotable. Si hago la primera vez lo puedo ver, si lo hago una segunda vez puede ser que lo vea, pero si lo hago una tercera ya no lo voy a encontrar. Eso es lo normal. Lo anormal es de que en cada vez que lo haga, pues lo siga presentando el paciente o que dure más de 15 segundos. Y esto puede estar hablándonos que haya una lesión a nivel de tronco cerebral o de cerebelo. Y generalmente el paciente va a manifestar la presencia de vértigo, ¿sí? Y es una lesión a nivel del octavo par. Bueno, ¿qué más? Creo que sería lo principal. Ya todo lo demás ya lo mencionaron ustedes. Eso es lo de la escala de fuerza, que también se parece a la de la escala de Daniels que mencionó su compañera. Como ven, aquí están explorando la fuerza a nivel del pie, del antebrazo, ¿sí? Del talón de Aquiles, poniéndole resistencia con la mano del explorador. Eso es lo de los reflejos, ¿sí? Recuerden que tiene que estar el paciente relajado para poder hacer una buena exploración y se le valora en base a cruces. Se considera si es normal, se le da una cruz, 0 si está ausente y disminuido se le pone un más y un menos. Y si está aumentado, pues se le dan 2 o 3 cruces dependiendo de qué tan aumentados estén los reflejos. Faltaría comentar nada más algunos reflejos patológicos. Uno de los más comunes que se valoran es la presencia del reflejo de Babinski, que nos habla de lesión de la vía piramidal. Para ello se hace una estimulación en el borde externo de la planta del pie, dirigido hacia la base de los dedos, y se va a presentar una dorsiflexión del primer ortejo y los demás dedos se van a abrir en abanico. Ese es el reflejo de Babinski. Es un reflejo patológico. La respuesta normal es de que si hago esta estimulación desde la base desde el borde externo de la planta del pie hacia la base de los dedos, lo normal es que se presente flexión de los dedos del pie. Pero si se presenta dorsiflexión del primer ortejo y se abren los demás dedos en abanico, nos habla que hay una lesión de la vía piramidal. Otro reflejo patológico es el reflejo de Hoffman, en el cual, si se fijan aquí, se toma el dedo medio de la mano del paciente y se le pellizca la uña con el pulgar de la mano del explorador. La respuesta patológica es que los demás dedos hagan una ligera flexión, ¿sí? Eso es lo normal. Si ustedes hacen eso, se percuten su uña con su pulgar, van a ver que los dedos no se mueven. Los demás dedos no se mueven, pero si hay una lesión de la vía piramidal, se va a presentar una ligera flexión de los demás dedos de la mano. Hay algunos sucedáneos del Babinski, que es el reflejo de Gordon, como se menciona aquí, en el cual se hace una compresión a nivel de la cara posterior de la tibia, y también se va a buscar nuevamente esta misma respuesta, o el reflejo de Shadow, en el cual se hace un pellizcamiento a nivel talón de Aquiles con fuerza, y se observa si se presenta o no esta respuesta patológica. Bueno, esto es lo de la lesión de cerebelo y lo de la temperatura, pero ya todo eso lo checamos. ¿Alguna duda o comentario? No. No, doctor. ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a pasar al examen. ¿Sí? Ya están todos, ¿verdad?